Agora eu vejo todo mundo aqui. Vocês me ouvem? Ah, agora sim. Agora Agora te sim. escuto. Agora consegui entrar depois de 17 minutos de atraso. Agora sim eu vejo a todos. Boa tarde, Aires, tudo bem? Prazer em conhecê-lo, ainda que virtualmente. Satisfação, vamos nos conhecer dia desses. Professor Galhardo, conseguiu conexão? Estoy intentando, profesor. Vamos a ver si logro que me pueda comunicar. Ah, sim, muito bem. Agora que louvei o professor. Sí, sí, creo que sí. Bárbara, nós estamos gravando? Vale. O pessoal da equipe do IDP, só para confirmar se nós estamos gravando. Muito bem. Eu pido desculpas porque estou em coche, professor Galhardo, Vale. pero estou a ligar em minha casa, entonces vou a mi escritório, a minha oficina. Deixa eu fazer uma breve apresentação em português. É uma alegria estar com todos vocês aqui. O professor Pérez Galhardo é, sem dúvida, o maior professor de direito de família e talvez direito civil de Cuba. Teve já aqui em Brasília algumas vezes, pude estar com ele em algumas ocasiões. Nós propusemos fazer uma pesquisa de direito comparado, tendo como mote um pouco as críticas que o Comitê da ONU faz ao Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil, com relação à ausência no Brasil de modalidades de apoio extrajudicial, bem como quanto à permanência de uma curatela para situações graves. A partir disso, nós imaginamos conhecer a situação de outros países na América Latina. A ideia é começar a pesquisa com videoconferências, com webinários, para que depois nós possamos desenvolver um livro e um estudo de direito comparado, que são os próximos passos. Nós já ouvimos professores de Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, México, Brasil, e eu acho que são esses, se não me escapa. Uruguai já falei, agora Uruguai falei. Nós temos como próxima professora, na próxima quarta-feira, a professora Columba, o professor Leonardo Pérez Galhardo, fala de Cuba e conseguiu uma conexão com mais estabilidade na parte da tarde, e por isso que nós mudamos o horário. Peço desculpas a todos, mas como fica gravado, professor, depois nós disponibilizamos aos alunos o material para que eles possam desenvolver. Aqui nós temos pessoas do Brasil todo, alunos do IDP, pesquisadores, pessoas que estão no Senado brasileiro, professores, políticos, pessoas com deficiência. O nosso público aqui é menor do que o usual, mas nós temos tido cerca de 100 a 200 pessoas em cada uma das reuniões. Menciono que a iniciativa é uma iniciativa do IDP e também da Universidade de Buenos Aires, a UBA, com o professor Antônio Seda. É uma alegria estar com todos vocês. Logo agora uma pequena charla em castelhano para los que hablan o portuñol, como lo sea, para los hispanohablantes. Eu sou o professor Atalá Correia, de Brasília, em EDP. Professor Pérez Galhardo é um dos maiores professores de Direito de Família em Cuba e também de Direito Notarial. Hicimos o câmbio do horário para a tarde para que o professor Pérez Galhardo pudesse participar. Nossa investigação tem como ponto fulcral conhecer como a América Latina hace o apoio de las pessoas com discapacidade antes e depois da Convenção de Nova York, e também
la indagación si queda algún tipo de substitución de voluntad en esos sistemas para los casos graves. La idea toda é que nós possamos cambiar nossas vivências e aprender uns com os outros. O professor Pérez Gallardo tem muitas publicações, é muito conhecido em Cuba. O processo cubano de legislação é muito interessante. Ele é conhecido em todo o país, é quase um star na estrela em seu país. E hace muito gusto, é um honor grandíssimo, professor Gallardo, tê-lo aqui e escuchá-lo em sua ponência. Me quedo em silêncio, então, me quedo a ouvi-lo e aprender com você, professor. Muitas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hablaré en español y trataré de ser lo más... hablaré muy pausado para que ustedes me puedan entender y lo más explícito posible para que también puedan comprender lo que ha acontecido en Cuba en los últimos tiempos. Ante todo, agradecerles la invitación formal que me han cursado para esta disertación. Y número 2, disculparme porque a la hora que me habían previsto, yo estoy en un hotel fuera de la ciudad, en un congreso, y era el momento en que yo debía impartir mi conferencia. O sea, a la hora que se había previsto me coincidía con la conferencia. Y además estamos viviendo en el país una fuerte crisis energética que hace que las conexiones se hagan muy difíciles. Por eso he hecho un esfuerzo porque también pudiera hacer hoy. Yo también les pido, o sea, les agradezco infinitamente que ustedes hayan estado en la tarde y no en la hora de la mañana. Voy a ofrecer un panorama de lo que ha acontecido en el país sobre el régimen jurídico de la capacidad a partir de la interpretación y aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, aprobada en el seno de las Naciones Unidas en Nueva York, y que Cuba ratificara un año después. O sea, fue de los países que en el año 2007 ratificó la Convención. Si bien Cuba la ratificó en el 2007, los ecos de aplicación de la Convención fueron mucho más tardíos y vinieron esencialmente de la aplicación judicial a partir de la interpretación por parte de los jueces primero y de los magistrados del Tribunal Supremo después de los preceptos y concretamente y fundamentalmente el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tomen en cuenta que Cuba no forma parte efectiva, aunque fue fundador de la OEA, y por lo tanto el sistema de derechos humanos el sistema de derechos humanos latinoamericano, en este caso Cuba, no tiene el control de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto lleva a que es imposible hablar en el caso de los jueces cubanos, de los magistrados cubanos, sí, de un control de constitucionalidad, pero no de un control de convencionalidad, aun cuando la doctrina una y otra vez pues estudia el tema de la doctrina cubana, estudia el tema del control de convencionalidad, pero es de muy difícil aplicación por parte de los jueces cubanos. Pero lo cierto es que antes de la reforma de 2019 de la Constitución de la República de Cuba, sí que varias sentencias del Tribunal Supremo fueron dictadas. Incluso el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo dictó una instrucción para desarrollar en una época de cambio o tránsito la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el país. De manera tal que trató de adaptar los preceptos de las normas procesales y de las normas civiles preconvencionales a los dictados de la Convención. Sabemos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supuso un cambio de paradigma desde la concepción a partir de una concepción o una visión de derechos humanos de la discapacidad. Y indudablemente este concepto biologicista y médico y ese modelo rehabilitador fue, digamos, desplazado por un modelo social de derechos humanos. Yo digo, fue desplazado por la Convención. Lamentablemente no puedo decir que en todos los sentidos el derecho vigente en nuestros ordenamientos jurídicos hayan desplazado totalmente en su concepción el modelo de rehabilitador o médico rehabilitador. O sea, todavía usted estudia en algunas normas jurídicas, incluso en ordenamientos jurídicos que han reformado
sus normas internas para adaptarlas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero aún hay atisbos y hay reminiscencias del modelo médico rehabilitador. Este cambio de paradigma indudablemente tiene como eje central el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre el cual hay una hemorragia de discursos académicos desde la filosofía del derecho, desde la sociología, desde las distintas áreas del derecho internacional, del derecho civil, el derecho notarial, sobre la interpretación, aplicación, el entendimiento mismo del artículo 12, sobre la base de la tríada de conceptos, yo diría que son capitales de ese triángulo que sostiene el nuevo modelo de derechos humanos sobre el ejercicio de la capacidad jurídica, que son la figura de los apoyos, la figura de los ajustes razonables y la figura de las salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica. Y sobre la base de un principio medular, que es el de respeto a las voluntades, deseos y preferencias de las personas en las relaciones jurídicas, de las personas en situación de discapacidad, en las relaciones jurídicas en las cuales estas personas intervengan. Y más allá de su proyección en actos, hechos, circunstancias, relaciones de connotación jurídica. O sea, es un principio capital el respeto a las voluntades y preferencias y también la aplicación del criterio de la mejor interpretación. Esto, por supuesto, irradia desde la mirada de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hacia los ordenamientos internos. En este sentido, también hay un criterio, yo diría un consenso, a la hora de interpretar el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de evaluar el reemplazo de sistemas basados en la sustitución por un sistema de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica. O sea, se abandona este sistema que tradicionalmente ha sido el que ha primado en los ordenamientos jurídicos, el que prima en casi todos los ordenamientos jurídicos iberoamericanos que todavía no han reformado el derecho vigente, que todavía no han ajustado o adaptado el derecho preconvencional a los dictados, valores y principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y siguen sustentados en modelos de sustitución y no en un modelo que es el que aboca la Convención, esencialmente su artículo 12, que supone el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas sin distingo, sean personas en situación de discapacidad o no, sobre la base de un sistema de apoyo. Y además, otro elemento importante o trascendente que se deriva de la interpretación o aplicación del artículo 12, que es sustituir ese concepto de interés superior de la persona en situación de discapacidad por el de respeto a las voluntades y preferencias. Hablo voluntades y preferencias aun cuando nuestro derecho hace referencia también a los deseos. Y es algo que después me voy a referir, pero que también amerita un estudio teórico o dogmático de si vamos a incluir, además de las voluntades y preferencias, la figura de los deseos y saber construir teóricamente o dogmáticamente por qué los deseos forman parte de este principio que orienta la aplicación y la interpretación de la Convención y fundamentalmente su artículo 12. El respeto a las voluntades, preferencias y por qué no también a los deseos se basa esencialmente en tres elementos o expresiones, a mi juicio, básicas o esenciales. La autonomía como principio esencial derivado de la libertad del sujeto para poder actuar, o sea, ¿qué quiere la persona? ¿Qué busca la persona? Sobre la base del concepto de libertad y concretamente las relaciones del ámbito del derecho privado de autonomía, una autonomía prospectiva que dejó dicho que quería la persona en el caso de pérdida del discernimiento y en el supuesto de que en el momento en que se pretenda ejecutar o concertar un determinado acto jurídico, la persona tenga tan deteriorado su discernimiento que no sea capaz de poder externalizar per se una voluntad. Pero sobre esa base se admite la llamada autonomía prospectiva, que es la posibilidad que tiene la persona en tiempo presente de expresar esas voluntades y preferencias para que se ejecute en tiempo futuro, previendo una situación de discapacidad, fundamentalmente una discapacidad intelectual u otro tipo de discapacidad que puedan comprometer su discernimiento a la hora de externalizar la voluntad en tiempo futuro.
Y además, otro de los principios que se deriva de ese megaconcepto de respeto a las voluntades y preferencias, que es el principio de la mejor interpretación de la voluntad. ¿Qué hubiese querido la persona? O sea, ¿qué hubiera querido la persona si hubiera podido expresar con pleno discernimiento y responsabilidad en tiempo presente su voluntad a los efectos de concertar un cierto acto jurídico? El derecho cubano hasta la convención, hasta el momento en que se aprueba la convención, estaba basado indudablemente en esa visión dicotómica de capacidad o incapacidad. Pero es justo mencionar que en 1987, cuando se aprueba el Código Civil cubano, el Código Civil cubano fue el último Código Civil aprobado en el siglo XX. Bien, y este Código Civil de 1987, si bien es cierto que no reconoce estas figuras que posteriormente van a ser reguladas en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no podemos negar que sí reconoce la figura de la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica. O sea, permitía que en determinadas circunstancias, por razón de edad o por razón de enfermedad, la persona o a la persona se le restringiera el ejercicio de la capacidad jurídica. Si bien es cierto que el concepto hoy, restricción al ejercicio de la capacidad jurídica, ha sido superado desde los modelos o desde el modelo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los códigos civiles del siglo XX constituyó en aquellos ordenamientos jurídicos que así lo admitieron un paso de avance, porque era un gris que se interpone entre el blanco y el negro, o sea, entre el pleno ejercicio de la capacidad jurídica y la incapacitación o interdicción o inhabilitación, términos con los cuales términos que fueron empleados por el derecho comparado iberoamericano para hacer referencia a la restricción total del ejercicio de la capacidad jurídica de las personas por razón de enfermedad, fundamentalmente por razones de discapacidades de contenido intelectual o psicosocial. Hago esta aclaración porque creo que es justo reconocer en el legislador de 1987 este paso de avance que permitía desplazar ese blanco y negro con el que tradicionalmente se había visto el estado civil de la persona, de si es una persona capaz o era una persona judicialmente incapacitada. En el 2019 se aprueba la Convención sobre se aprueba la Constitución de la República de Cuba. Esta Constitución de la República de Cuba del año 2019 es una constitución, muy intuitiva en cuanto a la protección de las familias y la persona. Y el artículo 89 de la Constitución de la República de Cuba regula expresamente el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Este artículo 89 establece expresamente que el Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger, promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. El Estado va a crear las condiciones requeridas para su rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de vida, su autonomía personal, su inclusión y participación social. ¿Qué importancia o trascendencia ha tenido el artículo 89? Hasta la Constitución de 2019, las constituciones cubanas no hacían pronunciamiento alguno en relación con las personas en situación de discapacidad. Es la Constitución de 2019 la primera constitución que posa la mirada en derredor de las personas en situación de discapacidad, haciendo responsable a nivel de Estado, sociedad y familia de la protección, la promoción y el aseguramiento del pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. El orden en el que el constituyente establece tampoco implica que sea más responsable el uno u otro. Los hace corresponsables y los hace corresponsables en los distintos escenarios en los que se mueve, en los que vive, en los que se desarrolla, en los que proyecta su noción de vida las personas en situación de discapacidad. De ahí que hable el constituyente, haga referencia al Estado,
haga referencia a la sociedad y haga referencia a las familias. Utilice el plural porque la Constitución de la República de Cuba, en el artículo 81, reconoce el principio de pluralidad familiar. Por eso es que cuando el constituyente del 2019 alude a las familias, siempre alude en plural, porque busca la inclusión de los distintos modelos familiares, lo cual después es desarrollado en el año 2022, cuando se aprueba el Código de las Familias. Y en este sentido hace alusión el constituyente que le corresponde al Estado, a la sociedad, a la familia, en cada uno de los escenarios que se les atribuye, pues una obligación de protección, no solo de protección, de promoción, y esto es muy importante, la promoción del pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y esta es una expresión que quiero hacer referencia durante los debates del referéndum constitucional celebrados en el país en el año 2018. El referéndum fue del 19, pero los debates previos y los trabajos previos finales fueron del año 2018. Pues las asociaciones de personas en situación de discapacidad que participaron en estos debates propusieron que el término con el cual se hiciera referencia a ellas no fuera personas con discapacidad, porque consideraban que la discapacidad era una situación o una condición. Y de los dos términos, condición o situación, pues las asociaciones prefirieron hablar de personas en situación de discapacidad para hacer referencia a la temporalidad que debe caracterizar a la situación misma de discapacidad. Y además el constituyente deja establecido que le compete, esto sí, al Estado, las condiciones necesarias para su rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de vida. El término rehabilitación fue además debatido por las asociaciones en personas en situación de discapacidad que no fueron muy partidarias de utilizar el término rehabilitación, porque el término rehabilitación pues invocaba en cierta medida el modelo médico rehabilitador abandonado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero eso sí, una parte interesante de este precepto es que deja claro el constituyente que le compete, es un deber constitucional atribuido al Estado, el crear condiciones requeridas para propiciar la autonomía personal, la inclusión y la participación social, sin precedentes hasta ese momento en el derecho cubano. De ahí que la propia Constitución establece, enaltece el principio de autonomía personal, bien, el principio de libertad en torno a las personas en situación de discapacidad y la inclusión como un mandato que hace el constituyente al Estado y la participación social con el protagonismo que eso supone para las personas en situación de discapacidad. El artículo 89 es hoy el vértice de la pirámide protectora de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Protectora y reconocente de los derechos de las personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? O sea, cualquier norma posterior se van a constituir en normas de desarrollo del artículo 89 de la Constitución de la República de Cuba. El artículo 89, por lo tanto, lleva a la necesidad de una reforma en el ámbito sustantivo y una reforma en el ámbito adjetivo en cuanto a los derechos y a la centralidad de la persona. Y al hacer referencia a la centralidad de la persona, no se hace distingo a la necesidad también de que en las normas jurídicas haya un reconocimiento especial a los derechos de las personas en situación de discapacidad. El artículo 89 invoca o constituye una protección reforzada. Digamos que hay una tutela constitucional reforzada de los derechos de las personas en situación de discapacidad. De la misma manera que el constituyente en el artículo 88 ofrece también en la regulación de ese artículo una tutela reforzada de la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Llama la atención que el constituyente no establece en un mismo artículo la protección de uno u otro, distinguiendo dos esferas de actuación. La de las personas adultas mayores en el artículo 88 y la de las personas en situación de discapacidad
en el artículo 89 de la Carta Magna. La Carta Magna, por supuesto, necesitaba normas de desarrollo. Normas de desarrollo que constituyen, digamos, las venas que irrigan la arteria principal de cualquier ordenamiento jurídico que lo constituye la Constitución de la República. De ahí que se hizo necesario trazar las pautas de una reforma al Código Civil de 1987 que regulaba el régimen jurídico de la capacidad, no a tono con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino a tono con el modelo médico rehabilitador, y de igual manera la necesidad de una reforma en el orden procesal y una reforma en el orden notarial, porque las normas procesales y las normas notariales, sobre todo en los campos de derecho civil y campos de derecho privado, pues son necesarias porque son las dos salidas fundamentales a partir de la cual se protege y se ejercitan los derechos y se ofrece una tutela bien extrajudicial en el ámbito del notarial o bien judicial en el ámbito de los códigos procesales. Desde este punto de vista, en el año 2021 se aprueba el Código de Procesos. Y el Código de Procesos, que se aprueba antes de la reforma sustantiva, aun cuando un sector de la doctrina objetó el orden cronológico, el orden cronológico de aprobación de las normas, a darle prioridad a la aprobación a un código de procesos frente a la reforma tan trascendental o importante como lo era la del Código Civil, pues el Código de Procesos regula un proceso sumario en el cual se establecen las pautas procesales para regular el ejercicio de la capacidad jurídica y la provisión de apoyos y salvaguardias. Desde ese punto de vista, pues, se transita del modelo médico rehabilitador al modelo social de derechos humanos, si bien la regulación procesal, que fue de las primeras que se introduce en el contexto jurídico cubano, de ella hay objeciones, y las principales objeciones han sido o han venido determinadas esencialmente porque esta norma de contenido procesal, pues todavía hace alusión de que para la promoción de un proceso de esta naturaleza se hace necesario aportar la certificación médica acreditativa de la situación de discapacidad de la persona. Por lo tanto, hacer descansar el proceso en la aportación de una certificación que acredita por los médicos actuantes la situación de discapacidad de la persona no es sino, pues, sentar las bases, seguir sentando las bases del modelo médico rehabilitador y no pasar, como debía haberse pasado, al modelo social de derechos humanos, como intenta el legislador cuando regula este proceso sumario para la provisión de apoyos y salvaguardias. Deja a un lado la figura de la tutela, establece la rendición de cuentas y además la revisión por parte de los jueces de las medidas provisionales que van a adoptar sobre la base de la temporalidad de estas medidas, acorde con la convención, pero la crítica objetada por la doctrina redunda esencialmente en que en el primero de los preceptos reguladores del proceso de provisión de apoyos y salvaguardias en sede judicial se hace alusión a la aportación de una certificación médica, o sea, un documento clínico que el médico aporta y que establece bajo criterio médico qué tipo de discapacidad tiene y en qué sentido es inhabilitante para poder ejercer por sí mismo sus derechos, que realmente no es así, porque el sentido de la convención es que toda persona, cualquiera que sea la situación de discapacidad que tenga, pueda ejercer los derechos, ya sea por sí mismo o los pueda ejercer auxiliados o los pueda ejercer con la asistencia de apoyos, y la gradación no es del ejercicio de la capacidad jurídica, sino la gradación es relativo a los apoyos que van a estar nombrados y a las facultades que tienen los apoyos, esencialmente con esa visión de asistencia que caracteriza la figura como tal. Es en el año 2022
que en Cuba se opera una revolución en el ámbito del derecho familiar por la aprobación del nuevo Código de las Familias. El nuevo Código de las Familias se aprueba en el año 2022. Es un código, una norma muy mediática que fue precedida de los debates de la Constitución y que fundamentalmente los debates relativos al matrimonio entre personas del mismo sexo llevó al constituyente a incluir una disposición final, la 11ª u 11ª, donde daba un plazo de 2 años para constituir una gran comisión que revisara todo el derecho familiar y que presentara al Parlamento un nuevo Código de las Familias que sería sometido a una discusión popular. Esta comisión fue creada precisamente antes de que vencieran los 2 plazos, los dos años a que se hace referencia la disposición 11ª u 11ª de la Constitución, y esa comisión estuvo integrada por 30 diputados y por 3 profesores universitarios. Esta comisión presenta el proyecto de Código de las Familias, regulador de los distintos modelos familiares y de los distintos estatutos en materia familiar, pero para llegar a ese código, para llegar al Código de las Familias, se hizo necesario la consulta a instituciones especializadas. O sea, en ella intervinieron neurólogos, psicólogos, filósofos, demógrafos, sociólogos, dentro de la medicina, endocrinólogos, pediatras, especialistas en medicina legal o medicina forense, especialistas en técnicas de reproducción humana asistida. O sea, fue una comisión que, si bien estaba formada por diputados y por profesores universitarios, fueron consultadas especialistas de las distintas áreas del conocimiento, ciencias afines al derecho a la familia, y posteriormente fue consultado por todo el país. Al final, el Código de la Familia se aprobó el 22 de julio del 2022 y se sometió a un referéndum, que fue en la historia cubana la primera ley ordinaria sometida a un referéndum popular, y que yo sepa es el primer Código de las Familias, el código regulador de la materia de derecho familiar, que ha sido aprobado por referéndum. O sea, no es solo que tuviéramos en cuenta los criterios que se abordaron durante 4 meses en las distintas consultas populares que se realizaron, sino que la aprobación del código, la conversión de la norma en ley, dependía del resultado del referéndum, en el que 66.6%, aproximadamente 2/3 de la población, votó a favor y 1/3 de la población votó en contra. ¿Por qué hago referencia al Código de las Familias? Porque el Código de las Familias, durante ese año, la comisión y fundamentalmente los profesores universitarios que intervenimos en él, tuvimos muchísimas alocuciones en programas radiales, en programas televisivos. Fue una época en la que se tenía que explicar, dábamos clases de derecho de familia en horarios estelares. Imagínense en Brasil, en el horario que se pone la telenovela de mayor audición, la telenovela, dentro de las grandes telenovelas de las que se producen en Brasil, háganse la idea que en el momento estelar, pues ahí estábamos haciéndose infinidad de programas televisivos donde se sensibilizaba a la población con la reforma del derecho familiar. Pero esa reforma del derecho familiar vino de la mano también con la reforma al régimen jurídico de la capacidad. Porque en el Código de las Familias se reconoce y se regulan los derechos de las personas, no solo de los niños, niñas y adolescentes, sino también de las personas en situación de discapacidad o de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. Pero claro, usted no puede aprobar en un ordenamiento jurídico como el cubano o como puede ser el brasilero. Brasil tiene un solo código. Tiene la familia incluida en el Código Civil. Pero Cuba no tiene el derecho familiar incluido en el Código Civil. Desde 1975, Cuba forma parte de la órbita de ordenamientos jurídicos en los que el derecho de familia cobró autonomía. En Cuba estuvo vigente el Código Civil de España desde 1889 hasta 1988, pero el derecho familiar ya se independizó en 1975. O sea, a partir del 75 estaba vigente el Código Civil español, despojado de las normas familiares, porque las normas familiares tenían una autonomía normativa. Esto, para los que hacen derecho de familia, es quizás la quimera a la que pueden llegar. Pero, ojo, no olvidemos que el ordenamiento jurídico necesita coherencia.
Y esa coherencia del ordenamiento jurídico, cuando usted tiene una duplicidad de códigos vigente en un ordenamiento jurídico, un código familiar y un código que regula a la persona y regula el resto de los libros, los derechos reales, los créditos, obligaciones y contratos, sucesiones, en otro cuerpo normativo, pues necesariamente ahí hay vasos comunicantes que, como si fuésemos grandes cirujanos, teníamos que utilizar un bisturí y además saber coser, porque de lo contrario podía derivar en una hemorragia como consecuencia de una incomunicación de las normas civiles con las normas familiares. Como el Código de la Familia fue tan open-minded, tan abierto, tan revolucionario, pues las normas del Código Civil, pues hoy día el Código Civil está aplastado por el Código de las Familias. Y tuvimos la idea, y eso lo plasmamos, de que conjuntamente con el referéndum del Código de las Familias, pues también se llevó a referéndum el régimen jurídico de la capacidad. O sea, tuvimos que hacer una operación a corazón abierto del derecho familiar y una operación de mínimo acceso del Código Civil. Y dentro de esa operación de mínimo acceso en el Código Civil se reformó todo el régimen jurídico de la capacidad. Porque lo que no era posible es que tuviéramos un Código de las Familias que, ajustado a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desarrollara, adaptara, interpretara el artículo 12 y un Código Civil impoluto, un Código Civil que no se hubiera modificado porque el régimen jurídico de la capacidad no se regula en el derecho de familia. El régimen jurídico de la capacidad se sigue regulando en el derecho civil y concretamente en el libro o en la parte destinada a las personas. Porque el ejercicio de la capacidad jurídica es en tanto eres persona, no en tanto eres miembro de la familia. Bien, entonces eso lo teníamos presente. Y el código tiene 40 disposiciones finales en las que poco a poco, esas 40 disposiciones finales, está la operación de mínimo acceso a la ley notarial vigente en aquel momento, a la ley del registro civil vigente en aquel momento y al Código Civil, porque sabíamos que el Código Civil, su reforma no era inminente. De hecho, está previsto que el nuevo Código Civil se apruebe en el 27, pero ya de antemano le digo que iba a ser imposible porque todavía no se ha constituido la comisión que tiene que empezar a estudiar y no es lo que está sucediendo en el Brasil ahora, que lo que están es actualizando el Código Civil del 2022. Nosotros no pretendemos actualizar el Código Civil del año 87. El Código Civil del año 87 ya es para el derecho cubano una norma jurídica que es un enfermo en estadio terminal. Lo único que me queda dedicarle al Código Civil es rezar por su bendición final y que muera en el momento que tiene que morir, porque Cuba necesita un Código Civil que oxigene todo el derecho privado, como lo hemos hecho con el derecho familiar. Pero sí, no cabe duda que las disposiciones finales del Código de las Familias nos permitió introducir la reforma trascendental que queríamos buscar en materia de ejercicio de la capacidad jurídica. Teníamos ya un código procesal, pero necesitábamos el corazón de esa figura, el corazón de ese cuerpo, que es la regulación del régimen jurídico de la capacidad en el Código Civil de 1987, que ahora tiene un trasplante de corazón. Y ese trasplante lo es el nuevo régimen jurídico de la capacidad que aparece en este orden. Lo primero que hace el legislador es establecer que toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y para el ejercicio. O sea, el legislador deja claro que existe la capacidad de goce y que existe la capacidad de ejercicio, pero que la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio le corresponde a toda persona por ser persona. Las personas en situación de discapacidad van a poder ejercer y tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. O sea, el legislador reconoce expresamente la igualdad de las personas en situación de discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica, de manera tal que no se hace distingo en este orden. Una persona en situación de discapacidad tiene capacidad de goce y tiene capacidad de ejercicio. Ahora, el ejercicio de esa capacidad jurídica en razón de su situación de discapacidad lleva a que se aplique el postulado del artículo 12 de la Convención de que los estados partes de la Convención deben procurar o promover que las personas en situación de discapacidad puedan ejercer sus derechos
pues auxiliadas, asistidas a través de apoyos. No es que los apoyos sean los que ejerciten los derechos, es que los apoyos van a facilitarle, van a procurar por ellos, van a permitirle y asistirle en el ejercicio de los derechos. La reforma deja muy claro, que no admitimos el modelo de sustitución y deja muy claro de igual manera que no podemos hablar de complemento al ejercicio de la capacidad. La función del apoyo no es complementar el ejercicio de la capacidad de las personas en situación de discapacidad. Eso sí, el legislador deja claro que la persona menor de edad puede ejercer sus derechos y puede realizar actos jurídicos a través de representantes. O sea, la figura del representante legal queda situada en el caso de las personas menores de edad, y la tutela que el ordenamiento jurídico familiar, el Código de Familia de 1975, la situaba como una figura de protección, guarda y protección de las personas declaradas judicialmente incapacitadas y personas menores de edad. Con la reforma introducida por el Código de la Familia, la figura de la tutela queda reducida en una institución protectora de los derechos del patrimonio y la persona menor de edad. De igual manera, el legislador recepciona el principio de autonomía progresiva y respeto a la evolución de las facultades y la participación de los niños en los asuntos que les conciernen a ellos, según los postulados del artículo 5 y 12 de la Convención, 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y siguiendo también los dictados de las observaciones generales 12 y 14 del Comité de los Derechos del Niño. Y como algo interesante, y en esto nos distanciamos del Código Civil de Brasil, no sé si con la reforma que se está introduciendo en Brasil también se admite, pues admitimos la posibilidad de que las personas mayores de 12 años puedan otorgar válidamente testamento, cualquier tipo testamentario, incluido el testamento hológrafo. Aquí volvimos al sistema romano, que si bien en el derecho romano se distinguía entre las mujeres y los hombres, haciéndolo coincidir la testamentificatio activa con la pubertad, el derecho romano, por supuesto, la concedía a los 12 años a la mujer, a los 14 años a los hombres. Hoy eso es impensable, hacer una distinción de la capacidad de estar o testamentificatio activa sobre la base de una distinción de género, y consideramos que si a los 12 años se entiende que el niño es adolescente, y además los estudios de la psicología cognitiva y los estudios de la psicología evolutiva y los psicólogos que consultamos y los estudios que se han hecho sobre la data de la muerte y la percepción de la muerte por personas menores de edad, pues en ese sentido consideramos oportuno pues admitir que toda persona mayor de 12 años puede testar y puede otorgar actos de autoprotección. O sea, las personas mayores de 12 años en Cuba pueden plenamente, per se, sin la presencia de los padres y madres, poder acudir ante notario a otorgar actos de autoprotección, actos de previsión sobre la discapacidad que le puede sobrevenir, o una discapacidad o la pérdida. Tenemos casos de niños que saben que tienen un deterioro progresivo de sus facultades intelectuales, un deterioro progresivo, enfermedades neurodegenerativas, y son niños que a los 18 años no van a poder otorgar válidamente un acto para, por ejemplo, determinar quiénes sean sus apoyos. No quieren que los padres sean sus apoyos. Ojo, no es que a los 12 años le sobrevenga la enfermedad y a los 12 años se desplace al padre y madre titular del ejercicio de la responsabilidad parental por sus apoyos. Ese acto que el legislador del Código Civil permite a las personas menores de 12 años otorgar es un acto prospectivo, o sea, un acto que va a surtir efecto jurídico cuando el niño arribe a la mayoría de edad, porque es el momento en que arriba a la mayoría de edad, ya no niño, ya es una persona mayor de edad, y es en ese momento en que cesa el ejercicio de la responsabilidad parental. Como cesa el ejercicio de la responsabilidad parental, si tiene gravemente comprometido el discernimiento, pues son los apoyos que en su día él designó por escritura pública y que lo designó antes de los 18 años y tras cumplir 12 años. O sea, durante la etapa de la adolescencia, el legislador del Código Civil cubano permite que las personas puedan otorgar actos de esta naturaleza.
Esto no está reconocido en casi ningún ordenamiento jurídico. Los ordenamientos jurídicos siguen situando el momento de la concertación de actos de autoprotección, obviando el principio de autonomía progresiva, obviando la evolución de las facultades intelectuales, obviando la formación de juicio propio, obviando las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Seguimos anclados a esto. Y lo más que me llama la atención es que hace unos 10 años hice un estudio de derecho comparado en torno a la testimentifactio activa o capacidad para atestar, y los códigos civiles más modernos, incluido el Código Civil argentino, el Código Civil brasilero, no admiten la posibilidad de atestar a edades tempranas. O sea, lo que ha sucedido con varios códigos civiles es que la recodificación del siglo XX, lejos de disminuir la edad para atestar, han aumentado la edad para atestar. Es como si con la evolución de la facultad, con la evolución de la humanidad, se entendiera que las personas, que los adolescentes son cada día más inmaduros, que los adolescentes tienen cada vez menos conocimiento. Y ojo, el testamento es un acto dispositivo universal. Téngase en cuenta además hoy día que el testamento no descansa en la disposición solo del patrimonio, sino también en la disposición o en la previsión sobre bienes de carácter digital. Y muchos de estos adolescentes son internautas, tienen un interés por las últimas voluntades digitales, por contenerlas en un testamento, y no pueden disponer de ellos porque los ordenamientos jurídicos internos de nuestros estados lo omiten. Ojo, aclaro algo porque cuando he escuchado lo que he explicado y después resumen lo que yo he explicado en el extranjero, han dicho, no, el ordenamiento jurídico cubano resecciona en materia de testamento el principio de autonomía progresiva. No lo resecciona. No reseccionamos la autonomía progresiva. Si hubiéramos reseccionado la autonomía progresiva para los actos de autoprotección y para la testimentifactio activa, el ordenamiento jurídico se hubiera limitado a decir que se puede otorgar estos actos ante notario cuando a juicio del notario la persona menor de edad tiene discernimiento y tiene además la posibilidad de formarse un juicio propio. No, el criterio que para estos casos asumió el legislador del Código Civil cubano es el criterio etario, lo único que disminuyó la franja etaria. Todo notario, cuando tiene ante sí a un mayor de 12 años, lo único que tiene que determinar es si tiene discernimiento o no para ese acto. Pero no si es más maduro, si es menos maduro. El legislador presume que todo adolescente de 12 años tiene la madurez para atestar y tiene la madurez para otorgar actos de autoprotección. Simplemente esa es una presunción legal. Habría que determinar que no opera en ese caso, y yo me abstengo de la misma manera que me abstengo cuando viene una persona de 38 o 65 años a atestar o a otorgar actos de esta naturaleza, y yo como notario me abstengo de actuar porque a mi juicio no tiene el discernimiento, la intención y la libertad, que son los presupuestos para la validación por parte del notario del juicio, de un juicio positivo sobre el discernimiento de la persona, de modo tal que la persona sepa cuál es la esencia del acto que va a concertar y sobre todo cuáles son los efectos jurídicos de ese acto. La novedad del código es esta. En cuanto a actos de autoprotección, porque no es ninguna novedad en relación con la testimentifactio activa. En Roma, repito, sabemos que en Roma el pronóstico de vida era muy breve, pero en Roma a los 12 años las mujeres podían otorgar testamento. Hoy día somos tan paternalistas, extraordinariamente paternalistas. Nos preocupamos más de los temas patrimoniales que de los temas personales. El propio Código Civil y Comercial de la Argentina, en la regulación del libro de persona, va estableciendo edades para que la persona pueda realizar actos personalísimos, actos que tienen que ver con el derecho a la integridad física. Entonces, pudiera incluso una persona menor de 18 años, en vía judicial, que se le apruebe un cambio de sexo, pero no que pueda atestar. Por lo tanto, hay más preocupación por el patrimonio, no solo en vida, por el patrimonio post-mortem, olvidándonos que el testamento es un acto por causa de muerte. Y como es un acto por causa de muerte, recordemos el viejo principio romano, voluntas hominis ambulatoria ex uscac mortem. El testamento es esencialmente revocable. La voluntad humana deambula, cambia hasta el momento de la muerte. Por lo tanto, testar no compele a nadie. Testar le permite a la persona revocar en cualquier momento. Hago esta acotación que me parece oportuna porque es un tema interesante sobre el
sobre el tema que vengo analizando. Y deja claro también en la reforma al Código Civil el reconocimiento a la autonomía progresiva y la escucha de la persona menor de edad. Recordemos que la escucha regulada en los artículos 7 y 12 con el derecho de participación y la escucha de la Convención sobre los Derechos del Niño, y sobre todo para la escucha es muy importante la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño. Ya en materia fundamentalmente de modificación al régimen de la capacidad jurídica, dentro de los elementos más importantes que se introduce en la reforma del 2022, se incluye el eliminar la tutela para las personas mayores de edad. El ordenamiento jurídico cubano, a diferencia de la reforma que se introduce en España en junio del 2021, no incluye más ni la figura de la tutela ni la figura de la curatela. Siguiendo los dictados de la Convención, hace alusión a la figura de los apoyos, de manera tal que se regula por el legislador los apoyos gradualmente regulados, y de ahí que se hable de apoyos y apoyos intensos. A los apoyos intensos se hablan como apoyos intensos con facultades de representación. Pero el término representación de esas facultades hay que verlo matizado. Quizás no fue el término más apropiado que utilizamos en el código, porque la representación da la idea una y otra vez de que nos estamos haciendo con el modelo de sustitución de voluntades. Cuando se habla de facultades de representación, no es propiamente la representación como sustitución de la voluntad, sino lo que estamos hablando es la toma siempre para las decisiones de practicar, conocer cuál fue la voluntad de la persona, cuáles fueron sus voluntades y preferencias. Y sobre ello veremos a posteriori cómo el legislador del Código Civil, que fue el mismo del Código de las Familias, va estableciendo parámetros o elementos a tener en cuenta para interpretar, para ese criterio de subjetividad, para lograr hacer realidad el principio de protección de las voluntades y preferencias de las personas. Desde este punto de vista, también uno de los principios que informa el tema es el de dar preeminencia a la voluntad de la persona. O sea, se acude a la vía judicial supletoriamente. El juez que conozca de un proceso de provisión de apoyos y salvaguardias necesita una certificación del registro civil que acredite que no hay al margen del asiento de nacimiento de la persona ninguna escritura que previamente haya otorgado disponiendo sobre ajustes razonables, o mejor, disculpen, sobre apoyos o salvaguardias. Rige el principio de prioridad en el respeto a las voluntades de la persona. De modo tal que a través de una escritura pública, un acto de autoprotección, la persona pueda prever quiénes quieren en un futuro que sean sus apoyos y quienes en un futuro no quiere que sean sus apoyos, porque eso también cabe la posibilidad de que la persona esté en condiciones de determinar quién quiere que sea su apoyo, pero también en sentido negativo, quién no quiere que sea sus apoyos. Esto es un elemento siempre a tener en cuenta por la importancia o trascendencia que tiene la figura de los apoyos y la figura de los ajustes razonables. En cuanto a los apoyos, tómese en cuenta que la figura de los apoyos ha tomado una trascendencia en el contexto del derecho cubano. Y la figura de los apoyos se convierte en un pivote en una de las categorías básicas esenciales a partir de lo que reconoce el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas en situación de discapacidad. Quiero también acotar de que si bien el hecho de que se reconozca que todas las personas pueden ejercer la capacidad jurídica, esto no implica en modo alguno que todas las personas puedan hacer o puedan llevar a cabo o puedan ejecutar ese ejercicio de la capacidad jurídica sin necesidad de apoyos. De ahí que en el lenguaje convencional alcance una connotación especial esta figura que, como les decía, se convierte en una de las piedras angulares de la Convención.
En el informe de la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, se ofrece además un panorama de apoyos que abarca una amplia gama de intervenciones, y por eso es que se dice que todo tipo o todo arreglo oficial u oficioso, como la asistencia humana, la asistencia animal, los intermediarios, las ayudas para la movilidad, los dispositivos tecnológicos, la tecnología, todo ello pueden constituir apoyos. Y en el concepto de apoyo se incluye la asistencia personal, el apoyo para la adopción de decisiones, para el ejercicio de la capacidad jurídica, el apoyo para la comunicación, como los intérpretes en la lengua de señas, los medios alternativos y aumentativos de comunicación, apoyos para la movilidad, como las tecnologías de apoyo o los animales de asistencia, los servicios para vivir con arreglo a un sistema de vida específico que garanticen la vivienda y la ayuda doméstica, los servicios comunitarios, todo ello pueden estar englobados en el concepto genérico de apoyos. Los apoyos son, por lo tanto, de naturaleza multiforme, pero en sentido general siempre tienen como objetivo existencial proveer a que la persona apoyada pueda tomar decisiones y obrar en consecuencia sobre la base de la comprensión de las circunstancias que requieren de su decisión u obrar. Se trata, por lo tanto, el apoyo del tentáculo del cual dispone la persona para alcanzar la inclusión social y poder ejercer derechos y concluir válidamente en el mundo jurídico actos y negocios jurídicos de diversa especie. Los apoyos, por lo tanto, se convierten, como les decía, en ese pivote importante. La filosofía que incluye la reforma del Código Civil supone que el ejercicio de la capacidad jurídica es un invariable. Lo que va a mutar es la provisión de apoyos, ya sean dispuestos en sede extrajudicial, fundamentalmente notarial, o designados en la vía judicial, los cuales, en cualesquiera de las distintas opciones, van a estar a disposición de la persona para que el ejercicio de la capacidad pueda realizarse. Así sea el nivel cognitivo, de discernimiento, las capacidades de respuesta de cada persona, así serán los apoyos. Quienes tendrán a su cargo una labor de ayuda, de auxilio, de asistencia, dirigidas al conocimiento, a la información, a la comprensión de la persona, que podrá fluctuar desde un nivel menos intenso a uno más intenso. Por ello, cuando se revisa la medida de apoyo, puede el juez establecer una gradación de mayor intensidad del apoyo, cuando más o mayor sea el comprometimiento del discernimiento de las personas. ¿Qué le compete a los apoyos? A los apoyos le va a corresponder garantizar la búsqueda de la voluntad de la persona, lo que la persona hubiera querido, quiere o podrá querer, valorando todas las herramientas y referencias posibles sin limitación. Todas las situaciones que se puedan presentar en la práctica pueden ser resueltas a través de la implementación de apoyos cuyas actuaciones pueden variar en su extensión o intensidad de acuerdo con los alcances fijados en la sentencia o de acuerdo con los requerimientos específicos de cada persona, a fin de garantizarle la toma de decisiones eficiente, eficaz, siempre que esa toma de decisiones sea correspondiente con las voluntades, preferencias y deseos de la persona. Se trata de entallar las ropas a la medida de la persona. Los apoyos deben ajustarse a las necesidades de la persona en situación de discapacidad sobre dos premisas: la proporcionalidad de la medida de apoyo que se disponga y algo que ya había anticipado, la temporalidad en la medida de apoyo, que es un elemento importante. La figura de los apoyos, por lo tanto, transversalizan toda la reforma que ha operado en el Código Civil y que después va a ver en el Código de las Familias, cuando dicen que, por ejemplo, que las personas pueden ejercitar acciones filiatorias, pero también la pueden ejercitar asistida de apoyos. Cuando además el propio Código de la Familia establece las medidas que hay que tomar en cuenta o las reglas de provisión que deben tomar en cuenta los jueces cuando se trata de padres que están litigando la guardia y cuidado de un niño, pero que se trata de un niño en situación de discapacidad, o un padre o una madre en situación de discapacidad. Estos apoyos que regula el Código Civil después van a ser exhaustivamente regulados o complementados las normas positivas del Código Civil por la Instrucción 278 del 2023 que dicta el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, tomando en cuenta que, como yo le planteaba,
la reforma al régimen jurídico de la capacidad se incluye en el Código Civil, pero constituyó una operación de mínimo acceso y no una cirugía a corazón abierto como la del Código de las Familias, esta instrucción 278 complementó la regulación del Código Civil en materia de apoyos y también en materia de ajustes razonables y de salvaguardias. ¿Cómo caracterizamos a los apoyos a los que alude la reforma del Código Civil cubano? Primero, los apoyos tienen la más diversa naturaleza, al constituir, como os había explicado, arreglos oficiales y oficiosos que en primer orden pueden hacer valer la propia persona. De ahí la importancia o trascendencia que tiene la actuación notarial en estos temas. Como decía el jurisconsulto aragonés Joaquín Costa, a notarías abiertas, juzgados cerrados. Se acude a la vía judicial a proveer apoyos cuando la persona no tuvo la posibilidad o la previsión de desarrollar la autonomía prospectiva y volcarla en una escritura pública de provisión de apoyos y salvaguardias. Otro elemento importante que caracteriza la figura de los apoyos es que constituyen formas de asistencia que facilitan el ejercicio de los derechos, asistiendo a la persona en situación de discapacidad, ayudándoles en la toma de decisiones, en la comunicación, en la comprensión o interpretación de los actos jurídicos, de los efectos de los actos jurídicos, en la formación misma de la manifestación de voluntad, en la interpretación de la voluntad de quien lo requiere, sin que en esencia suponga en modo alguno actuación representativa. Otro elemento importante es que responde al principio del respeto a las voluntades, deseos y preferencias de las personas en situación de discapacidad y promueve lo que el artículo 89 de la Constitución establece: la autonomía, la inclusión, la realización del proyecto de vida de las personas en situación de discapacidad. En correspondencia con esto, un cuarto elemento que caracteriza a los apoyos es que se hace prevalecer la provisión de apoyos voluntarios en sus más diversas manifestaciones. O sea, se acude a la vía judicial cuando no hay un nombramiento de apoyos o cuando se hace necesario, por un cambio de circunstancias, pues nombrar un apoyo distinto a aquel que previó la persona, pero en el proceso, durante la sustanciación de la provisión de apoyos, habrá que probar este cambio de circunstancia y cómo este cambio de circunstancia influye en el cambio de las voluntades y preferencias de la persona requerida de apoyo. Un quinto elemento que caracteriza los apoyos es de excluir, cuando sean provistos en sede judicial y la persona no tenga discernimiento, el criterio del mejor interés de la persona en situación de discapacidad. El legislador deja claro que el interés que prevalece no es el mejor interés, sino la mejor interpretación de la voluntad. O sea, la necesidad de reconstruir la voluntad hipotética de la persona. El tratamiento de las personas en situación de discapacidad en el derecho cubano, atendiendo a la convención, es distinto al tratamiento de los derechos del niño, niña, adolescente, en el que se construye, se recrea, se determina el principio del mejor interés para el niño. En materia de personas en situación de discapacidad, no es el criterio del mejor interés el que prevalece, sino el que prevalece es el criterio de la manera en la que yo voy a lograr la mejor interpretación de la voluntad de la persona. Cómo yo voy a reconstruir esa voluntad hipotética. A partir de aquí, a partir de trazos que me ofrece a modo enunciativo el propio legislador para construir la voluntad hipotética. Entre ellos, la trayectoria vital, el conocimiento de sus manifestaciones previas, la información que me puedan brindar personas de confianza. Esos elementos me permiten construir el principio de la mejor interpretación de la voluntad desde la subjetividad y no desde la objetividad, como es propio del principio del mejor interés de niños, niñas y adolescentes. Como también he apuntado en esta charla, los apoyos se caracterizan por ser temporales o circunstanciales. Tanto la persona, cuando provee sus propios apoyos en sede notarial, debe establecer en la escritura pública su duración, pero también es importante que lo diga así la sentencia cuando la provisión del apoyo se hace en sede judicial.
deben ser además flexibles y graduables, conforme con la evolución de la situación de discapacidad de la persona y el comprometimiento que tiene su discernimiento, llegando a ser, por excepción, intensos. En la reforma de la ley de notariado vamos a explicar a posteriori, que es la más reciente, qué tratamiento ofrece el legislador en los casos de comparecencia al instrumento público, de apoyos, cuando la persona concernida del apoyo tiene gravemente comprometido su discernimiento. Y por último, una cuestión que también es importante, hay veces que no se toma en cuenta, es que los apoyos no asumen la responsabilidad de la decisión tomada por la persona apoyada, dado que la autonomía y la libertad que reconoce tanto la Convención como nuestro Código Civil van a estar en justa simetría con el nivel de responsabilidad. Los apoyos le asisten, le van a ofrecer la mejor alternativa de acuerdo a las voluntades y deseos de la persona, pero no le pueden imponer un criterio a la persona requerida de apoyo, ni asumen tampoco responsabilidad. La responsabilidad lo asume la persona que toma la decisión, no la persona que asiste a aquella requerida de apoyo. Siguiendo entonces el hilo conductor de la reforma que ha operado en el país, deja claro el apartado 4 del artículo 30 del Código Civil que para interpretar la voluntad de una persona a la cual se asiste, en los casos en que así sea necesario, porque no es posible que la persona pueda per se tomar la decisión porque tiene gravemente comprometido su discernimiento, se va a tomar el criterio de la mejor interpretación de la voluntad. Y para ello, como les decía, se sigue la ruta de la trayectoria vital de la persona, las previas manifestaciones de voluntad que esa persona haya realizado en similares contextos, la información con la que se cuente de personas allegadas, afectivamente cercanas o personas de confianza a la persona requerida de apoyo, sus deseos, preferencias y cualquier otra consideración pertinente. Fíjense que el legislador en el apartado 4 del artículo 30 infine deja abiertas las circunstancias, no cierra los elementos o baremos a tener en cuenta para interpretar la voluntad de la persona que requiere apoyo. Y desde ese punto de vista, toma el criterio de que cualquier otra consideración que pueda ser pertinente, que nos pueda dar pista de cómo interpretar esa voluntad. A eso le corresponde a los jueces. Lamentablemente, algunas de las sentencias que en los últimos tiempos he leído no siempre actúan conforme a lo que dispone el Código Civil y las normas complementarias del Código Civil. Se toman decisiones muchas veces por los jueces en la creencia de que la decisión tomada es la que se aviene más al mejor interés de la persona en situación de discapacidad. O sea, se traspola la metodología de construcción del principio del interés superior del niño en sede de personas en situación de discapacidad, dando al traste con el mandato constitucional contenido en el artículo 89 de la Carta Magna, que establece que compete al Estado facilitar la inclusión y la autonomía de la persona en situación de discapacidad. No es posible que actuemos por las personas en situación de discapacidad, sino hay que permitirles que ellas tomen la decisión después que sea una decisión fundada, una decisión informada a partir de lo que pueda asistirle el apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica. Los apoyos, la designación de apoyos o la designación voluntaria de salvaguardias, ojo, es por esencia revocable. Se puede ejercitar esta facultad ad nutum. La persona en situación de discapacidad puede en cualquier momento, sin justificar, sin invocar la causa por la cual ha decidido revocar los apoyos designados, en cualquier momento, siempre que mantenga el discernimiento, puede revocar los apoyos que han sido los apoyos que previamente designó. Y algo importante que también quiero compartir, para que el apoyo asista a la persona tiene que aceptar. Por eso hay algunos ordenamientos jurídicos, por ejemplo, me imagino que ya haya intervenido un expositor por Colombia. En Colombia se habla de acuerdos de apoyo. Se utiliza la figura de acuerdos de apoyo porque realmente cuando se concurre ante notario
se dice que no es suficiente con que concurra la persona en situación de discapacidad o la persona que prevé en un futuro el advenimiento de una situación de discapacidad, sino también aquel que ya de antemano decide asumir la condición de apoyo de la persona. La manera que está regulada en el derecho cubano pues permite la posibilidad de que en la escritura solo concurra la persona en situación de discapacidad o la persona que en un futuro pudiera tener una situación de discapacidad sin que necesariamente concurra los apoyos nombrados ni las salvaguardias. Tómese en cuenta además que se pueden nombrar apoyos sustitutos, que es un elemento muy a tomar en cuenta por la actuación del notario. De igual manera, esta modificación establece las salvaguardias, o sea, las medidas que la propia persona en situación de discapacidad establece como contralores de la función que desempeña el apoyo, a los efectos de exigirle una rendición de cuentas, o esa rendición de cuentas puede ser ante las propias salvaguardias, puede ser ante el tribunal. El tribunal es una salvaguardia, los notarios actuamos también como salvaguardia, actuamos también como apoyos. De hecho, la nueva ley del notariado que fue aprobada el 19 de diciembre de 2024 deja claro que el notario es un apoyo institucional, es un apoyo técnico. Las salvaguardias son definidas como medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad, deseos y preferencias de la persona que recibe apoyos, para prevenir el abuso y las influencias indebidas por parte de quien brinda tales apoyos, así como para evitar la afectación o poner en riesgo los derechos de las personas asistidas. Y yo le anticipaba una norma que quiero también hacer alusión a ella. O sea, tras la reforma del Código Civil, venía de la mano del Código de las Familias, que en su disposición final primera modifica todo el régimen jurídico de la capacidad, pues en el 2024, el 19 de diciembre del 2024, se aprueba la nueva ley del notariado. Y esto es un aspecto también que yo me parecía oportuno hacer referencia a ello, que es que la nueva ley del notariado ha supuesto también un cambio importante en la visión y la trascendencia que tiene el notario. No cabe duda que el notario juega un papel importante, trascendente en la educación, en la formación, en los valores. El derecho busca la garantía de vida con la actuación del notario. Nadie mejor que el notario para cumplir con el mandato contenido en el apartado 4 del artículo 12 de la Convención, en el sentido de impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Por esa razón, nos expresa Antonio Rodríguez Adrado, que fue un ilustre notario de España, que el legislador, cuando ordena o fomenta la documentación notarial, ni los particulares, cuando espontáneamente acuden al notario, van buscando solamente un documento perfecto formalmente, sin importarles la eficiencia y la eficacia, las virtudes o los vicios o defectos del negocio contenidos en él. Y esto es lo que el notario, el documento notarial, han de procurar darles, no solo el nomen verum de la certeza formal, sino el nomen bonum de su contenido. Solo así el notario puede controlar en profundidad, desde dentro, la legalidad del negocio. El notario se convierte en un Reichswacher o guardián del derecho, como dicen los alemanes, y solo así se conseguirá que la misma fe pública no se convierta en una mera caricatura al acuñar una voluntad de las partes que sin duda es su voluntad. El derecho preventivo, fisiológico, está en manos del notario. Por eso es tan importante que todo esto que tiene que ver con los actos de autoprotección han tenido un papel importante, trascendente el notario. A mí no me cabe duda que el notario es una salvaguardia. Y con ello no quiero decir, como se dice incluso en la guía notarial de buenas prácticas para las personas con discapacidad, que fue elaborada por la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado, ahí se dice que el notario es un apoyo institucional. Nuestra ley del notariado también dice que el notario es un apoyo institucional, pero no solo es un apoyo institucional, el notario también es una salvaguardia. El notario desempeña una labor de asesoramiento, de información e incluso puede contribuir a la formación de la voluntad negocial de la persona en situación de discapacidad, alejándolos de abusos e influencias
indebidas. Se ha demostrado, haciendo un análisis comparativo frente a ordenamientos del common law, lo que supone la seguridad jurídica preventiva de manos del notario latino. Hay muchísima menos litigiosidad en los asuntos en que interviene el notario en el notariado latino que la litigiosidad que existe y es connatural del common law, ya que estos actos o negocios muchas veces se desarrollan se redactan y se le dan forma legal desde los despachos de los abogados, porque en los países del common law no existe un notariado como el notariado latino propio de nuestros estados, y un ejemplo paradigmático es el notariado también del Brasil. El notariado es una garantía que ofrece el Estado para que la persona en situación de discapacidad pueda ejercer sus derechos y expresar su voluntad de acuerdo con sus preferencias y al libre desarrollo de su personalidad, y también ajeno de cualquier influencia externa, incluida la que pudiera ejercer el mismo apoyo. O sea, la obligación general de salvaguardar el buen funcionamiento del sistema de apoyos, o sea, la inexistencia de abusos y de influencia indebida, el respeto a la voluntad y preferencia de la persona apoyada, no solo recae en los jueces y en el Ministerio Fiscal, sino esencialmente también en notarios y en registradores. Y en este sentido, la ley del notariado establece dentro de los instrumentos públicos que se pueden autorizar los llamados actos de autoprotección, que pueden ser de distintas naturalezas. El ordenamiento cubano también incluye los mandatos o los poderes preventivos en sus dos modalidades. Poderes preventivos que se otorgan a los efectos de dar facultades al apoderado para cuando sobrevenga una situación de discapacidad, o en los poderes en los cuales se incluye una cláusula de subsistencia de las facultades de representación, previendo que si el apoderado en algún momento, pues al poderdante le sobreviene una situación de discapacidad, el apoderado pueda, pues, continuar ejerciendo las facultades a pesar de la situación de discapacidad que pueda tener la persona dada, en este caso la persona en su condición de poderdante. Ahora, la autoprevisión de apoyos y salvaguardias voluntaria ha de instrumentarse en escritura pública. ¿Qué es lo que debe contener una escritura pública notarial en la que se prevean por parte de la propia persona apoyos y salvaguardias? Bueno, para ello hay que tener en cuenta en el ordenamiento cubano lo que establece el apartado 5 del artículo 30 del Código Civil. Y en este sentido, por ejemplo, cuando una persona concurre entre nosotros a otorgar un acto de autoprotección, entre los elementos que debemos explorar e indagar utilizando la mayéutica socrática para determinar qué quiere la persona, podemos incluir las formas de apoyo. O sea, qué tipos de apoyo prevé la persona puede asistirle en el momento propicio para el ejercicio de sus derechos. Si quiere un apoyo tecnológico, si quiere un apoyo animal, si quiere un apoyo humano u otro. En caso de prever la provisión de apoyos humanos, la identidad de la o de las personas designadas. Y en este sentido se exige que el notario asesore al otorgante interesando el suministro de todos los factores identificativos de la persona, con lo cual se viabiliza su ulterior identificación. Es dable apuntar además que no es necesario que la escritura pública que contiene un acto de autoprotección, el otorgante suministre todos los factores identificativos. Lo importante es que nos den aquellos elementos que permitan individualizar o distinguir a la persona que, si sobreviene una situación de discapacidad, el otorgante quiere que sea su apoyo. Nada priva tampoco que puedan nombrarse personas menores de edad. Y esto es un tema que quiero compartir con ustedes. Yo soy de criterio muy particular que la persona es libre de nombrar apoyos, pero que no necesariamente los apoyos tienen que ser personas mayores de edad. Porque yo puedo nombrar apoyos para que me faciliten el otorgamiento de la escritura pública, para que firmen por mí, o para que me faciliten la comunicación. Quizás en la formación de la voluntad sea necesaria la mayoría de edad. Es un tema a discutir. Pero lo cierto es que el ordenamiento jurídico cubano no establece que el apoyo designado por una persona tenga que ser necesariamente una persona mayor de edad. Y al imponer la mayoría de edad, nuevamente dejamos a un lado el principio de autonomía progresiva y vetamos de que adolescentes con madurez suficiente
puedan ser los más idóneos apoyos de los abuelos. En el escenario familiar cubano hay muchos medios familiares, hay muchos hogares familiares en los cuales los abuelos viven con nietos menores de 18 años. Y realmente, cuando la persona quiere otorgar un acto de autoprotección, en quien piensa ese nieto que tiene 17 o 16 años, a los que se le llaman menores adultos, pero realmente son personas menores de edad, y si interpretamos ad pedem literae ciertos estereotipos, porque las normas no logran, las normas en su gran mayoría no establecen que sea un presupuesto para ser designado apoyo ser una persona mayor de edad. Esto es un tema que lo dejo al debate, pero creo que hay que pensar en que nada priva que una persona menor de edad pueda ser también nombrada apoyo. Ha de precisarse también por parte del notario en esta escritura el alcance de las facultades y con ello también las directrices que ofrece a quienes designe como apoyos. ¿Para qué actos o negocios jurídicos se requiere? La titularidad de qué derechos prevé ser ejercida o asistida por la persona que va a brindar apoyo. Dado además que la provisión de apoyos tiene una naturaleza temporal, compete a la persona, siempre asesorada por el notario, dejar explícita su voluntad en el sentido del tiempo en que prevé ser asistido por los apoyos. No puede existir en la escritura una vocación de permanencia, de manera tal que en la escritura no se prevea la temporalidad de los apoyos, porque como ya vimos con anterioridad, los apoyos se caracterizan por ser una medida proporcional a la situación de discapacidad que tiene la persona y siempre temporal, no con un sentido de permanencia, porque esto da el traste precisamente con la inclusión y la autonomía a la cual se refiere el constituyente en el artículo 89. De igual manera, el número de apoyos. Y en este orden, el notario debe esclarecer al otorgante si prefiere nombrar un único apoyo o si prefiere varios apoyos. ¿Qué pasa cuando la persona nombra una pluralidad de apoyos? Pues aquí se hace necesario dejar esclarecido en la escritura pública si se nombran apoyos conjuntos o apoyos subsidiarios. Son apoyos conjuntos cuando el otorgante quiere prever que en caso de una situación de discapacidad, pues los apoyos de conjunto, los apoyos en una visión horizontal, todos a la vez de consumo, actúen. Pero puede que la manera en la cual la persona quiera organizar el sistema de apoyos no sea el de pluralidad conjunta, sino el de pluralidad subsidiaria. Se habla aquí de pluralidad porque yo estoy haciendo referencia a posibles varios apoyos, pero en el momento en que sobreviene la situación de discapacidad, va a ser apoyo el que primeramente ha sido instituido como tal, que acepta, y solo en el caso de que éste no pueda o no quiera asumir la condición de apoyo, pues sería nombrado el que subsidiariamente, al estilo similar a las sustituciones hereditarias, la persona otorgante de la escritura pública, pues ha establecido un orden de prelación para la determinación de los apoyos. Ahora, si los apoyos son apoyos conjuntos, o sea, si van a ejercer coetáneamente las facultades, es preciso que se determine también la manera en la que ejercerán las funciones de apoyo, si la van a ejercitar solidaria o indistintamente o mancomunadamente. Si la ejercen mancomunadamente, bueno, en este modo, todos tendrán que asistir a la persona requerida de apoyos a la vez y actuar colectivamente. Si la manera en la que quieren organizar el ejercicio plural y conjunto de los apoyos es solidario o indistinto, entonces de esta manera uno solo de los apoyos puede asistir a la persona, porque como es solidario, uno solo de los apoyos podrá asistir a la persona en situación de discapacidad en el otorgamiento de un determinado acto o negocio jurídico, a saber, por ejemplo, el que en cada momento sea libremente elegido por la persona, de ser posible aún esa elección posterior, o en ausencia de discernimiento, aquel que conforme con las reglas establecidas en el acto de autoprotección sea el más idóneo para este desempeño. De resultar el ejercicio de los apoyos de forma mancomunada, entonces conviene que el notario asesore al otorgante en el establecimiento de reglas que atiendan el régimen de actuación colectiva, similar a como se regula en el Código Civil cubano para los actos de administración y disposición del bien común en situación de copropiedad por cuotas o en régimen de comunidad matrimonial de bienes. Por supuesto, siempre tomando en consideración
las peculiaridades que ofrece la propia situación de los apoyos mancomunados. Cabe también que la gestión o actuación de los apoyos no sea colectiva, aun cuando exista una pluralidad de apoyos designados. Si la persona que otorga la escritura pública, contentiva de actos de autoprotección, designa apoyos en dependencia de la naturaleza de actos o negocios. Yo quiero apoyo a mi hijo B para los actos o negocios de naturaleza personal y quiero apoyo a mi hijo D para los actos de naturaleza patrimonial. Aquí yo estoy nombrando una pluralidad de apoyos, pero estoy atribuyendo a los apoyos facultades atendiendo a la naturaleza, por ejemplo, del acto o negocio sobre el cual verse la actuación concreta. Por su parte, en el caso de que se nombre apoyos subsidiarios, los apoyos subsidiarios son aquellos que, tal y como acontece, por ejemplo, y ya lo anticipaba, en las sustituciones hereditarias, la persona, previendo una situación de discapacidad que le disminuya o anula el discernimiento, va a prever escalonadamente varias personas, que pueden ser familiar o afectivamente cercanas, dispuestas en un orden tal según sus deseos y preferencias, tomando en cuenta esencialmente la confianza que deposita en cada una de ellas, aunque quizás atienda a otros factores como pueden ser la edad, la experiencia de vida, la madurez, el grado de responsabilidad, la intensidad del vínculo afectivo o la mayor posibilidad de que unos puedan desempeñarse mejor que otros. Lo cierto es que se prevén varios apoyos en los que el primero de ellos sería el llamado a actuar con tal de darse la condicio iuris de la cual pende la eficacia de su nombramiento, en tanto que la posibilidad de que los demás se desempeñen como apoyos va a pender de que el primero de los llamados no pueda asumir el rol de los apoyos. Pero en la misma medida que en la escritura pública puede haber cláusulas de previsión positiva de apoyos, puede existir también cláusulas de previsión negativa de apoyos. ¿Qué son estas cláusulas? Son cláusulas en las cuales la propia persona determina qué personas, por lógica familiar o afectivamente cercanas, no quiere que sean sus apoyos. O sea, esas personas con las cuales tiene cierta disparidad o personas que le quiere alejar de la función de apoyos. Desde este punto de vista, en esa escritura se están inhabilitando sin que el derecho imponga a la persona que consigne expresamente la escritura los motivos por los cuales le inhabilita de poder ser apoyo. Simplemente va a responder, como su nombre lo indica, el principio de las voluntades y preferencias de la persona. Y esta previsión tiene efectos incluso si por otras circunstancias resulta necesaria la provisión de apoyo de dicha persona en sede judicial. O sea, si yo tengo una escritura donde yo preveo que mis nietos no quiero que sean apoyos, en el supuesto de que la escritura no surta efecto jurídico, pero haya que acudir a la vía judicial, el juez debe tomar en cuenta ese pronunciamiento previo que ha hecho la persona, también por respeto a las voluntades y preferencias, de que no quiere que el nieto sea su apoyo. No hay razón para decir, o sea, para exigirle a la persona que en la propia escritura pública diga las causas por las cuales no quiere que el nieto sea apoyo. Es suficiente que se respete las voluntades y preferencias de las personas. De igual manera, en la propia escritura pública, y fíjense cuán importante es el asesoramiento del notario. ¿Por qué? Porque en la medida en que la escritura de previsión de apoyos sea lo más completa e íntegra posible, menos posibilidades habrá de acudir a la vía judicial. Así, por ejemplo, también cabe que se prevean las circunstancias o el momento en que la designación de apoyo va a surtir efectos jurídicos. Si tenemos en cuenta, y yo lo he hablado ya en varias oportunidades en esta lección, que la previsión de apoyo es un acto prospectivo, esto es un acto concertado en presente, pero en previsión del futuro, difiriéndose sus efectos a que sobrevenga determinado acontecimiento del cual pende la eficacia del acto, a lo que se llama conditio iuris, o sea, tal circunstancia es necesaria para que los efectos jurídicos buscados se produzcan. Y eso ha de ser expresamente determinado por la persona que otorga la escritura pública. Pudiendo ser, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero nombrar apoyo cuando hay una pérdida del discernimiento o cuando hay una sensible disminución de mi discernimiento, siempre que ello pueda ser comprobado, dejando, por ejemplo, a un tercero la prueba de que efectivamente ha acontecido o a una autoridad pública, como puede ser un notario, de quien pudiera exigirse la comprobación in situ de dicho particular, interesando en la autorización de un acta de presencia.
Tampoco, y esto quiero también apuntar y explicar, que tampoco es necesario supeditar la designación voluntaria de un apoyo a estas circunstancias. Puede que se supedite al arribo a determinada edad o a que sobrevenga cierta enfermedad que en sus primeros estadios no es invalidante el del discernimiento, pues puede tratarse de apoyos que asistan en la toma de decisiones o que faciliten la comunicación con el notario. En fin, todo depende de lo que sea previsto por el otorgante en la escritura pública sobre actos de autoprotección. Y de igual manera, en esa propia escritura, debe el notario asesorar sobre la previsión de salvaguardias. O sea, ¿por qué es importante que la escritura también se consigne las salvaguardias? A los fines de velar porque las medidas de apoyos relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, las voluntades y las preferencias de la persona en situación de discapacidad, con el objetivo además de que no haya conflicto de intereses ni influencias indebidas desde los apoyos hacia la persona requerida de apoyo. Por ese motivo conviene que el notario lo refuerce este extremo y que el notario advierta al otorgante la importancia o trascendencia de nombrar las salvaguardias. Por regla general se recomienda que las salvaguardias sean personas incluso ajenas a la familia, si yo he nombrado a miembros de la familia como apoyo. Es necesario además que la persona que las provea determine el modo de actuación y en qué circunstancias operarán las salvaguardias, individualizándose, ya sean personas físicas, ya sean instituciones públicas, ya sean instituciones privadas. Cabe expresar además, y esto me complace también compartirlo con ustedes, que puede preverse en la propia escritura que el tribunal competente del domicilio de la persona en situación de discapacidad actúe como salvaguardia, o que la defensoría familiar actúe como salvaguardia, o que la fiscalía actúe como salvaguardia. La persona puede nombrar a estas autoridades como las instituciones confiables, para el control de la actuación de las personas nombradas por ella misma como apoyo. Y es también importante que se prevean los plazos para la revisión de los apoyos, dada la naturaleza temporal o circunstancial que tiene esta figura. Esta temporalidad supone la necesidad de su revisión y esto motiva que la persona que los provea también fije el periodo mínimo en que deben ser revisadas las medidas voluntarias de apoyo. No pueden quedar ad libitum, ni pueden quedar sine die. Es necesario que las medidas de apoyo que han sido implementadas en esta escritura pública por la persona requerida de apoyos, se fije el tiempo en que van a durar. ¿Qué tiempo es el que va a establecer? Por lo tanto, corresponde fijar un periodo mínimo que razonablemente responda a la temporalidad que caracteriza a las medidas de apoyo, pues no puede perderse nunca de vista que la línea del horizonte que la Convención sitúa es la de que toda persona, cualquiera sea su situación de discapacidad, no solo es titular, sino también puede ejercer la capacidad jurídica. Y por lo tanto, como es la que ejerce la capacidad jurídica, el apoyo no la sustituye, el apoyo no la complementa, el apoyo la asiste. Ese concepto de asistencia debemos dejarlo bien claro en la escritura pública donde se prevea el acto de autoprotección. Yo hacía alusión también en mi intervención a la importancia que tenía la figura del notario y la reforma que había operado en el año 2024. La nueva ley del notariado deja claro que el notario es un apoyo institucional y deja claro también la posibilidad de que el notario actúe como salvaguardia. Pero entre las medidas de protección y de las medidas de inclusión se convierte en uno de los primeros cuerpos normativos que regulan los instrumentos públicos en formato de lectura fácil. Y esto quiero compartir con ustedes. O sea, esta ley va a entrar en vigor el 7 de enero del 2026. Y la ley deja claro que le corresponde al notario cuando autoriza un documento público, no solo para personas en situación de discapacidad, puede ser personas adultas mayores, que la persona le requiera que el documento también se escriba en formato de lectura fácil. En Brasil y en Argentina se conocen con frecuencia, ya se va haciendo cada vez más frecuente, las sentencias en formato de lectura fácil, pero no así los instrumentos públicos en formato de lectura fácil. Pues si los notarios somos autoridades que cada vez tenemos más protagonismo
en la vida de las personas en situación de discapacidad y que incluso somos los que actuamos como autoridad de primera frontera, pues no nos cabe duda de que nos compete lograr la accesibilidad cognitiva. O sea, cuando hablamos de accesibilidad nos viene a la mente siempre la accesibilidad física, pensando en las personas en situación de discapacidad físico-motora y la imposibilidad de acceder físicamente a ciertos recintos. Sin embargo, tan grave es la accesibilidad física como lo es también la accesibilidad cognitiva, o sea, la posibilidad de acceder al conocimiento. Por eso, estos documentos públicos en formato de lectura fácil, en la manera que está regulada en la nueva ley del notariado, prevé que a continuación del instrumento público redactado en formato clásico o tradicional, le compete al notario, pudiéndose auxiliar de especialistas en el tema, llevar el contenido del documento a un documento en formato de lectura fácil. Que ese documento en formato de lectura fácil, para su redacción, será necesario primero saber la situación de discapacidad que tiene el destinatario. Porque no es lo mismo redactar un documento en formato de lectura fácil para una persona por razón de su edad que para una persona que se encuentra situada en el síndrome del espectro autista o para una persona que está diagnosticada con síndrome de Down, para ponerles ejemplos a modo meramente enunciativo. Esta medida es una medida que contribuye, como les estaba diciendo a priori, a la accesibilidad cognitiva, o sea, la accesibilidad del conocimiento. Incluso deja claro el legislador que más que leer el documento público, al notario lo que le compete es comentar el documento público, interpretar el documento público para hacerse entender. Esto como una medida de alcance general, pero tratándose de personas en situación de discapacidad, esta es la cuestión. Y de igual manera, el legislador de la ley del notariado regula la comparecencia al instrumento público de las personas en situación de discapacidad, dejando claro que el compareciente en el instrumento público siempre va a ser la persona en situación de discapacidad, salvo la excepción de que cuando la persona en situación de discapacidad tiene comprometido el discernimiento en un grado tal que él no puede externalizar la voluntad, quien va a comparecer será el apoyo. Pero el apoyo no comparece a nombre y representación de la persona que requiere asistencia, sino el apoyo va a buscar y aportar las herramientas a las cuales se refiere el artículo 30 del Código Civil que sean necesarias para poder indagar y determinar la mejor interpretación de la voluntad de la persona requerida de apoyo. Y o bien aporta la resolución judicial en la cual en la propia resolución judicial los jueces prueban cómo han llegado a determinar la mejor interpretación de la voluntad, o esa mejor interpretación de la voluntad hay que aportar los elementos que dan probanza a ella en la propia sede notarial. Pero nunca, y esto es un elemento importante y que repito en esta lección, no admite el legislador de la ley del notariado que los apoyos en ningún supuesto actúen a nombre y en representación de la persona requerida de apoyo, porque indudablemente en cualquier manifestación de esta, que en los ordenamientos jurídicos que han reformado los ordenamientos internos en aras de adaptarlo a la convención, siguen en algunas excepciones ajustándose y diríamos que socavando la prohibición de no admitir ningún modelo sustitutivo de voluntad, aunque se trate de un modelo voluntario de sustitución de voluntades. Por último, y a modo de epílogo de lo que he venido explicando, creo que es importante tener en cuenta qué ha ocurrido, qué ha acontecido. Esta reforma que ha operado en el país y que viene desde la Carta Magna y posteriormente de las normas sustantivas, Código Civil, Código de las Familias y por último las normas procesales, ha sido sin dudas de las más trascendentales de todas las que han operado en el derecho cubano en los últimos 30 años. Estas reformas constituyen un desafío social sin precedente que atañe a entidades privadas, a servidores públicos, al Estado, a las comunidades,
a las familias, a la sociedad. Pero sobre todo, el mayor reto de este cambio de paradigma supone el cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad implica superar estereotipos, mitos, tabúes que la humanidad durante siglos ha ido dibujando en desmedro de las personas en situación de discapacidad. Esta reforma introducida en el derecho cubano reafirma el respeto a la libertad y a la dignidad de las personas a través de la observancia de las voluntades y preferencias, a la vez que lo erigen como el núcleo central en torno al cual giran los nuevos paradigmas, otorgando un lugar preponderante al ejercicio de la autonomía de la voluntad para configurar la protección futura a través de mecanismos jurídicos cuya finalidad es, sin dudas, la autoprotección. Se proyecta entonces en el ámbito jurídico lo que está aconteciendo en la esfera de los hechos. Las personas, estén o no en situación de discapacidad, buscan un anhelo de felicidad y este anhelo les permite constituir un ámbito de libertad en el que da primacía a las expectativas y deseos individuales. El espíritu que informa los apoyos, los ajustes razonables y las salvaguardias como pilastras esenciales de este modelo social y de derechos humanos que en torno a la discapacidad introdujo en su momento la Convención y del que hoy se hace eco las reformas legales operadas en Cuba en estos últimos años, está precisamente en potenciar el poder de decisión que tienen las personas. El Código de las Familias establece entre sus principios el principio de la búsqueda de la felicidad. Creo que el derecho brasilero fue una de las fuentes de información importante de este Código de las Familias. Y este principio de la búsqueda de la felicidad no me cabe duda que fue tomado precisamente de la jurisprudencia brasilera y la trascendencia que tiene para la determinación de la realización de la persona. De ahí además que hoy los apoyos a los cuales hace referencia el artículo 12 de la Convención, y lo utilicé en su momento y lo vuelvo a reiterar ahora, actúan como tentáculos. Son tentáculos que le permiten a las personas asistidas acceder a la información. Son tentáculos que le ayudan en la toma de decisiones, que les facilita conducirse por la vida, que les permite relacionarse comunicacionalmente, que transmite voluntades. Estos apoyos van a estar dirigidos a las personas en situación de discapacidad para que sean no solo protagonistas, sino directoras de la propia obra que es su vida. Y esto implica poder elegir, poder crear el guión de su existencia, como dice la profesora Caridad Valdés Díaz en el derecho cubano, planificar cada escena, actuar según esas decisiones que pueden estar equivocadas, pero todos tenemos en la vida derecho a equivocarnos. Si bien los apoyos serán los hombros o los brazos que sostendrán a la persona en situación de discapacidad para desde ahí poner proa y dirigir su propia vida en primera persona del singular, exaltando la dignidad humana, al derecho le importa la seguridad jurídica de los actos y negocios que concluyen las personas. De ahí la importancia de las salvaguardias que han de establecerse, que el notario necesita siempre informar. Las salvaguardias se erigen como antídotos ante irregulares conductas que pudieran desarrollar quienes fungen como apoyos, de ser estos del orden personal. Y así, como le decía, evitar influencias indebidas. En fin, la reforma legal a la capacidad jurídica en Cuba ansía potenciar la dignidad humana como valor supremo, la cual, tal y como en su día escribió el profesor español, uno de los autores de la Constitución Española de 1978, Peces Barba, la dignidad como valor supremo es un paradigma político y jurídico de la modernidad y está conformada por 4 grandes valores: la libertad, la igualdad, la solidaridad y la seguridad jurídica. Esta idea de dignidad humana, dice Peces Barba, para su realización a través de la vida social es inseparable a la condición humana. Se plasma en estos 4 valores, cuyo núcleo esencial lo ocupa la libertad, matizada y perfilada por la igualdad y la solidaridad, pero nunca se puede olvidar que eso se opera en un contexto de seguridad jurídica. Lograr estos 4 valores a la vez es el gran desafío que tiene hoy el derecho cubano con la reforma crucial que ha operado en materia de ejercicio de la capacidad jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ha sido una ponencia muy amplia, con profundidad en todos los puntos.
Yo aprendí mucho en su ponencia. Creo que ustedes estão em um ponto mais avançado que nós outros na discussão dos apoios. Perto, seu amigo. Estou acá no aeroporto agora, professor Pérez Gallardo. Me vou a Rio, não a Cuba, desafortunadamente. Pero me gostaria de perguntar se há questões de nosso público. Pergunto, eu agradeci ao professor Pérez Gallardo a exposição que ele fez, ampla, profunda, me pareceu, sobretudo, que a discussão dos apoios é mais avançada do que aquela que nós temos no Brasil, com várias modalidades de apoio individual, conjunto ou coletivo, com substituições ou sem substituições. O professor aprofundou muito esse ponto e a gente deveria saber tratar disso melhor no nosso país. Mas pergunto se alguém quer fazer alguma indagação. Como? Há perguntas? Professor, eu me vou entrar no avião, pero me gostaria uma dúvida que se quedou. Se uno se queda enfermo, se perde a capacidade, como ele coma, isso se vai a juízo ou uma pessoa de sua família se vai a tabelión para que haga o apoio extrajudicial? ¿Cómo se pasa esto en Cuba? Claro, si la pérdida del discernimiento llega en una etapa tal en la cual la persona ya ha quebrado y ha perdido el discernimiento, hay que acudir a la vía judicial. Lo que pasa es que los jueces lo primero que tienen que explorar y determinar a partir de la investigación en el asiento del nacimiento es si esa persona en vida otorgó escrituras de autoprotección. Por eso les hablaba de que era un acto prospectivo y que indudablemente la esencia es que las personas otorguen estos tipos de actos antes de la pérdida del discernimiento. ¿Que hay una cultura del tema en Cuba? No la hay. Yo creo que en esto hay que seguir enseñando y que los profesionales de derecho tenemos una función docente importante, seamos profesores o no seamos profesores. Los notarios, los tabeliones tienen también una función importante. Para que los actos de autoprotección se otorguen, es importante que la persona sepa. La persona sabe que existe el testamento, pero no es común en nuestros predios que se sepa de estos actos de autoprotección. Y yo le diría que la mayoría de los casos terminan en vía judicial. O sea, se acude ya en un estadio patológico, no en un estadio fisiológico. Porque, como decía Joaquín Costa, pues los juzgados estarán cerrados y las notarías están abiertas, pero por regla general, cuando acontece la pérdida del discernimiento, las notarías nunca se abrieron. O sea, las personas no otorgaron actos de autoprotección y le corresponde al juez ya en una labor mucho más difícil construir el principio de la mejor interpretación de la voluntad. ¿A partir de qué? Del material fáctico y del material probatorio que aporte la persona que desea hacer apoyo. Porque muchas veces la persona dice, yo soy el apoyo. No, el apoyo no lo decide la persona. El apoyo, el juez lo designará a la persona que promueve como apoyo si se logra probar que esa designación responde a las voluntades de la persona. A diferencia del caso de los niños, en el que se le puede escuchar a los niños dar su opinión, pero la opinión del niño no es vinculante para el juez. Ahora, el juez tiene que ofrecer, si toma una decisión distinta a la opinión del niño, el juez tiene que ofrecer una alternativa que responda al mejor interés del niño. Bueno, aquí no es así. En el caso de las personas en situación de discapacidad, yo tengo que tomar la decisión que suponga la mejor interpretación, aunque la mejor interpretación no se corresponda con el mejor interés. Y pongo el ejemplo de alguien que quiere vender la casa de su padre, porque la venta del inmueble es la única vía que le permite liquidez para con ese dinero comprar bienes que le hagan lo mejor posible los últimos días de la vida de su padre. Pero eso no tiene por qué coincidir ese mejor interés del padre a su mejor interpretación de la voluntad, porque se puede probar que el padre nunca quiso vender la casa. Y si esa es la prueba indubitada que le llega al juez, el juez no puede anteponer
el mejor interés por la mejor interpretación de la voluntad. El legislador del Código Civil deja claro que el principio medular que responde al respeto a las voluntades y preferencias de las personas es el de la mejor interpretación de la voluntad, no el mejor interés, ni interés superior. Por eso, al iniciar la conferencia explicaba que con este modelo se supera ese concepto de lo que es mejor para el incapaz. Yo le voy a declarar judicialmente incapacitado porque lo mejor para usted es que lo declare incapacitado y le nombremos un tutor. Cuando la persona ha sido declarada judicialmente incapacitada, es simplemente condenarlo a muerte civil. Y esa es la solución que tiene, ojo profesor, la mayoría de los ordenamientos latinoamericanos. Todavía no somos mayoría los ordenamientos jurídicos que hemos adaptado el derecho interno a la convención. Busque Nicaragua, busque El Salvador, revise otro ordenamiento jurídico, Ecuador, para que veamos que la mayoría de los ordenamientos jurídicos del continente no han adaptado a la convención. Sí, verdad. Profesor, en esos casos extremos, como una persona que ha atentado contra su propia vida, sea necesario una intervención médica para su crisis. Eso es una intervención que se queda contra su voluntad, pero en su mejor interés. ¿Cómo hay casos Claro, de esto? Yo creo, profesor, y esto es algo que de cara a una futura reforma del derecho cubano, yo creo que la mejor interpretación de la voluntad hay que interpretarla con ciertos matices. Y hoy los más cercanos intérpretes de la convención se aferran a la mejor interpretación y no al mejor interés. Y este es el caso que usted está diciendo. ¿Qué pasa cuando el actuar de la persona puede llevar a comprometer su vida? ¿O qué pasa cuando el actuar de la persona vulnera intereses públicos? Hay una sentencia muy interesante, muy polémica, de septiembre del 22, justo, acabado de aprobar la reforma, aplicando la nueva ley que reformó el régimen jurídico de la capacidad en España, con un caso diagnosticado con síndrome de Diógenes. Sabemos que las personas que se le diagnostica el síndrome de Diógenes son personas que atesoran en su casa desechos o productos de esta naturaleza. Y la comunidad del edificio fue la que promovió que a la persona se le proveyera, en contra de su voluntad, apoyos para invadir su casa y evitar tener como vecino a una persona que atesoraba desechos en un edificio multifamiliar. Entonces, el fallo del tribunal fue catalogado por un sector de la doctrina como un fallo que va contra la convención, porque impuso los apoyos. Y este es un tema del cual hoy se debate. Yo creo que es un tema no solamente jurídico, es un tema con una entidad filosófica fuerte. Tengo el derecho a no tener apoyos, tengo el derecho a no querer apoyos. Esto es un aspecto importante. O sea, puedo yo decir, no es que yo no quiera a mis sobrinos de apoyo o no quiero a mis hijos de apoyos, es que yo pudiera determinar que si me sobreviene una situación de pérdida del discernimiento, yo no quiero apoyos. Bueno, ¿qué pasa? Si la persona no quiere apoyos, pero no puede por sí misma externalizar la voluntad por la falta de discernimiento. Entonces, yo creo que en esto hay que utilizar los matices. La vida, en la medida en que uno va avanzando la edad, se percata que la vida no es solo negros y blancos, que la vida está llena de matices. Y hay casos excepcionales en los cuales, a mi juicio, el principio de la mejor interpretación de la voluntad hay que matizarlo, porque no es posible ese conato egoísta de sobre la libertad. Yo ejerzo la libertad. El artículo 45 de nuestra Constitución dice que usted puede ejercer derechos y libertades, pero siempre que tenga como límites el ejercicio de los derechos y libertades de terceros. Porque de lo contrario sería un total arbitrio. El mero arbitrio, y ese arbitrio llega a la arbitrariedad. Yo ejerzo los derechos sin importarme que con el ejercicio de los derechos afecto a los derechos terceros. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque esa es una reforma que tiene un aspecto social muy importante. Pero en el final nos agarramos a la voluntad más individual. Eso es, sí. Yo creo que es una cosa, pero
estou convencido que há casos muito duros, como a vida, a própria, pense, se uno quer fazer uma venda de um órgão, de um rino, um fígado, algo, um coração, isso não se poderia ser em defesa de sua melhor interpretação de sua vontade, como deseja sua vontade. Então, eu creio que temos que fazer uma reflexão sobre isto. Pero eu estou acá perto de mi vuelo, então eu vou perguntar mais uma vez se há alguma questão. Para nós outros, estou muito contente com a exposição. O professor Galhardo ha sido maravilhosa, aprendido muito, e creio que teremos ao final um grande livro que se pode ser uma publicação em Brasil, na Argentina, em Cuba, com toda a sua opinião, sua ponência. Pero, queridos, há perguntas, há indagações ao professor Galhardo. Se alguém tiver dificuldade, eu posso traduzir. Eu creio que eles estão tímidos, professor. Tivemos também... El idioma también, profesor, el idioma afecta también. Yo quisiera hablar portugués. Pero tivemos também participantes de outros países de Latinoamérica. Há colombianos, argentinos acá, pero eu creio que a sua ponência ha sido muito completa, muito abrangente para nosso conhecimento. Então, eu vou pedir uma palavra de despedida, professor, para você. Deixo acá meus agradecimentos. Continuamos a nossa charla em WhatsApp. Desejo a você um ótimo dia em Cuba. Espero que possamos verlo en otra ocasión acá en Brasil. Gracias, muchas gracias, profesor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y gracias a los asistentes. Muito bem, eu vou declarar encerrado o trabalho, desejando a todos uma boa tarde até a próxima semana, na quarta-feira, quando nos reuniremos novamente. Bueno, Obrigado, um abraço a todos. Un buen vuelo a Río de Janeiro, que es una de las ciudades que me queda por conocer en América. Así que algún día conoceré. Sí, venga que vamos juntos, profesor. Necesito conhecer La Habana. Eu necessito conhecer La Habana. Profesor, pacta sunt servanda, recuerde, soy civilista. Sí. Essa é a minha promessa. Quando vengas a Brasil, te levo a Rio, ¿sí? Bueno, lo tendré en cuenta. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Que tengan una feliz tarde.